Un campesino humilde, cubierto de polvo y con botas gastadas, entró a la concesionaria pidiendo ver camionetas nuevas. Se burlaron de él por su apariencia, pero lo que ocurrió después conmovió hasta al más escéptico. Antes de empezar esta historia, asegúrate de suscribirte, activar la campana de notificaciones y darle me gusta para más. Que Dios te bendiga. Aquel mediodía, el calor caía como plomo sobre la ciudad. El asfalto brillaba, y cada ráfaga de viento traía consigo polvo del campo. Fue entonces cuando un hombre de figura robusta y paso sereno cruzó el umbral de Águila Dorada Motors, una concesionaria de autos de lujo en el corazón de San Robledo. Sus botas manchadas de barro resonaron sobre el suelo pulido mientras avanzaba con un sombrero de paja apretado entre sus manos agrietadas por el trabajo. Vestía ropa vieja de cuero curtido por el sol y el tiempo, y traía en los ojos una calma antigua, casi sagrada. Nadie se giró al principio, hasta que, desde un reluciente todoterreno, el vendedor estrella, Damián, levantó la mirada y se fijó en él. Comentó algo en voz baja a sus compañeros, con una sonrisa torcida. Luego se acercó con una falsa cortesía pintada en la voz. ¿Puedo ayudarte en algo, señor? Vengo a ver las camionetas Ford. Las nuevas, respondió el forastero con voz grave y acento marcado del norte. Damián intercambió una mirada burlona con sus colegas. Uno soltó una risita apenas contenida. ¿Las Ford? Son vehículos bastante costosos. ¿Lo sabías? Quizás quieras revisar los usados allá en el fondo. El hombre respiró profundo, como quien ya ha escuchado demasiadas veces ese tono. Sin alterarse, asintió levemente y repitió con claridad. No, gracias. Las nuevas. Y echó a andar como si no necesitara permiso para hacerlo. Desde el otro lado del salón, un joven vendedor llamado Iván, que había estado observando en silencio, se adelantó con paso firme. Buenas tardes, señor. Mi nombre es Iván. Si me permite, puedo mostrarle las camionetas. Gracias, muchacho. Me llamo Mateo. Damián los vio alejarse con sorna y murmuró entre dientes. ¿Viste esa pinta? Apostaría que no tiene ni para el enganche de una bicicleta. Déjalo soñar un rato, agregó otro vendedor, riendo por lo bajo. Cuando vea los precios, saldrá disparado como alma que lleva el diablo. Oigan, intentó Iván, volteando por un instante. ¿No debería? Tranquilo, Iván, lo cortó Damián. Conocemos a esta clase de gente. Solo vienen a perder el tiempo. Mientras tanto, Mateo inspeccionaba cada vehículo con meticulosidad. Tocaba el chasis, se agachaba a mirar los ejes, abría y cerraba puertas con gesto experto. Iván no podía evitar sentirse intrigado por el conocimiento técnico del hombre. ¿Cuántos caballos de fuerza tiene esta? Preguntó Mateo, señalando una F-150 flamante. 325, motor V6 EcoBoost. Rinde unos 12 kilómetros por litro en carretera. Mateo asintió, satisfecho. Perfecto, me llevo 7. Todas iguales. Pago de contado. Iván parpadeó, perplejo. 7 camionetas, señor. Así es. ¿Podrías hacerme el favor de cotizarlo? Damián, que se había acercado sin disimulo, soltó una carcajada. ¿7? ¿Tiene idea de lo que cuesta cada una? Estamos hablando de millones. Mateo sacó un sobre de su camisa y lo tendió con serenidad. Aquí está mi estado de cuenta de los últimos 6 meses. ¿Puedes verificarlo? Cuando Damián leyó los números, la risa murió en su garganta. Sus ojos se abrieron como si acabara de ver un fantasma. Pasó el papel a sus compañeros, que enmudecieron. El ambiente se volvió tenso, como si el aire mismo se hubiese detenido. Mateo los observó sin rencor, con la misma quietud con la que había entrado. Iván, ¿me ayudas con el papeleo? Me gustó cómo me trataste. Por supuesto, señor Mateo. Será un honor. Gracias, hijo. Damián, aún tambaleante, intentó recomponerse. Señor, si quiere, también puedo. No, gracias, cortó Mateo con firmeza. El joven se está encargando. Mientras Iván tramitaba los documentos, Mateo permanecía cerca de los vehículos, contemplándolos con una emoción apenas contenida. Sus ojos, húmedos, parecían mirar más allá del metal y la pintura brillante. Algo profundo vibraba en él. Había una razón para esa compra. Una razón que estaba a punto de ser revelada.
y cuando lo hiciera, no habría corazón que saliera ileso. A la mañana siguiente, Iván ya esperaba en la concesionaria con los documentos listos cuando escuchó el inconfundible sonido de un motor viejo y cascado. Mateo llegó manejando una pick-up oxidada, cubierta de tierra, que parecía haber sobrevivido a varias décadas de batallas. «Buenos días, Iván», saludó con una sonrisa franca. «¿Están listas?» «Listas y con el tanque lleno, señor». «Todo en regla». Mateo asintió, satisfecho, y luego lo miró con una chispa en los ojos. «¿Tienes algo de tiempo hoy?» «¿Tiempo?» «Sí». «¿Por qué?» «Quiero que vengas conmigo. Me gustaría que vieras por qué compré estas camionetas». Iván lo miró sin saber si lo decía en serio. «¿Un viaje?» «Eso mismo. Si no puedes, no pasa nada. Pero creo que te gustará». La curiosidad venció cualquier duda. «Dame un minuto para avisar al gerente». Minutos después, salieron de la ciudad en caravana. Mateo, al frente, en su destartalada pick-up. Detrás, Iván al volante de una de las nuevas F-150 y el resto del convoy brillando bajo el sol como una fila de gigantes plateados. Recorrieron caminos de tierra que serpenteaban entre campos de maíz y algodón, atravesando valles silenciosos, hasta llegar a una zona rural donde el tiempo parecía detenido. «¿A dónde vamos?», preguntó Iván por radio. «Al lugar donde crecí», respondió Mateo, con voz pausada. «Allá conocí a los hombres más nobles que uno puede encontrar». La primera parada fue en una casa de madera con un porche desvencijado y un jardín cuidado con esmero. Un hombre mayor, de piel oscura y cabello encanecido, reparaba una ventana cuando vio llegar los vehículos. «Benjamín», gritó Mateo al bajar. El otro alzó la vista y, al reconocerlo, dejó las herramientas y corrió a abrazarlo. «Mateo, bendito sea Dios. Mira nada más quién volvió. Te traje un regalo, hermano». «¿Un regalo?» Mateo señaló la camioneta que conducía Iván. «Esa es para ti». Benjamín se quedó paralizado. Sus manos temblaban al recibir las llaves. «No puedo aceptarla. Es demasiado». «Claro que puedes. ¿Recuerdas cuando mi hija enfermó y tú vendiste tu única vaca para ayudarme a pagar el hospital?» «Nunca lo olvidé». Benjamín lo abrazó con fuerza, llorando como un niño. «No hacía falta, Mateo». «Sí hacía. Una promesa es una promesa». Iván se mantuvo a cierta distancia, tragando saliva con dificultad. Aquella escena, tan cargada de verdad y memoria, le apretaba el pecho. La siguiente parada fue en una finca aún más modesta, donde un anciano de andar torpe salía con dificultad a recibirlos. Tenía una pierna rígida, marcada por los años y las batallas de la vida. «Don Ernesto», exclamó Mateo al verlo. «Qué alegría verte, viejo amigo». El anciano sonrió con los ojos brillantes. «No puedo creer que estés aquí». «Te traje algo», dijo Mateo, extendiéndole otro juego de llaves. «Gracias por enseñarme a sembrar, por dejarme quedarme en tus tierras cuando no tenía ni dónde caer muerto». Don Ernesto apoyó una mano temblorosa sobre la caja de la camioneta y, sin decir palabra, rompió en llanto. «Tú me diste más que maíz y tierra. Me diste dignidad cuando más lo necesitaba». Mientras retomaban el camino, Iván no aguantó más. «¿Puedo preguntarle algo, señor Mateo?» «Claro, hijo. ¿Por qué está haciendo todo esto?» Mateo aminoró la velocidad. Parecía sumido en un recuerdo lejano, y cuando respondió, su voz se volvió más honda, casi un susurro. «Hace 30 años llegué aquí sin nada, solo con ganas de trabajar y la esperanza de encontrar un lugar donde comenzar. Y estos hombres me dieron todo. Me dieron pan cuando tenía hambre, un techo cuando dormía al raso, una mano cuando la vida me arrastraba. Algunos me prestaron lo que no tenían. Otros sudaron conmigo en el campo sin cobrar un centavo». Guardó silencio por un momento. «Les prometí que, si alguna vez lograba salir adelante, iba a devolverles cada gesto. Me ha tomado 3 décadas, pero al fin estoy cumpliendo». Iván lo miró por el retrovisor. Mateo apartaba la vista, como si aquellos recuerdos dolieran tanto como consolaran. Aún quedaban paradas, y cada una era un nudo más en la garganta, una historia más poderosa que la anterior. Y lo que Iván no sabía aún era que la última visita revelaría algo que cambiaría su vida para siempre. El siguiente destino los condujo por un sendero apenas visible, entre árboles altos que lanzaban sombras irregulares sobre la tierra seca.
Se detuvieron frente a un pequeño taller oxidado, cubierto de herramientas viejas y pedazos de maquinaria. Allí, agachado bajo el capó de un tractor, un hombre enjuto levantó la cabeza, limpiándose el sudor con un trapo. «Luis», gritó Mateo, bajando de su camioneta. El mecánico lo miró, entrecerrando los ojos para asegurarse de que no era un espejismo. «Mateo», dijo al fin, saliendo con pasos lentos. «Carajo, no puede ser». Se abrazaron como dos hermanos que se reencuentran después de una guerra. «¿Todavía haces magia con los motores?», preguntó Mateo, sonriendo. «Intento mantenerlos con vida, aunque algunos ya quieren morir», respondió Luis, soltando una carcajada. «¿Y tú? ¿Qué haces aquí, después de tanto tiempo?». Mateo señaló otra de las camionetas. «Vengo a devolverte un favor que nunca olvidé. Tú arreglaste mis máquinas durante años, incluso cuando no podía pagarte. Nunca me pediste nada». Luis miró el vehículo, pasmado. ¿Eso es para mí? Sí, y no es suficiente. Pero es un comienzo». Luis se llevó la mano al pecho, y por un momento pareció que el corazón le iba a estallar. Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras repetía en voz baja: «Gracias, gracias». El viaje continuó, y con cada parada la historia de Mateo se hacía más profunda, más humana. Entregó una camioneta a don Ramiro, que había cuidado de su familia cuando él tuvo que ausentarse por meses. Otra fue para Esteban, que le dio techo cuando la lluvia destruyó su choza. Y una más, para Tomás, el campesino que compartió sus semillas cuando una plaga arrasó sus cultivos. Cada entrega era un reencuentro, una herida que se cerraba, una deuda moral que hallaba su redención. Iván conducía con el pecho oprimido, sin poder procesar tanta generosidad acumulada. No sabía si era la tierra, el calor o aquellas palabras calladas entre lágrimas, pero algo en él estaba cambiando para siempre. Faltaba una última entrega. Mateo lo condujo hasta un rancho más amplio, con un patio lleno de niños que corrían descalzos y gallinas que picoteaban cerca del aljibe. Una mujer salió a ver qué pasaba, seguida de un hombre robusto con un sombrero de ala ancha. «Jonás», llamó Mateo. El hombre se quedó inmóvil. Luego, con una sonrisa que le llenó la cara entera, bajó corriendo los escalones del porche. «¡Viejo bandido!», exclamó. «¿Qué clase de milagro es este?». Mateo no dijo una palabra. Solo le entregó el último juego de llaves. «Es tuya». Jonás miró la camioneta, luego Mateo, luego otra vez el vehículo. «¿Estás hablando en serio?». «Nunca he estado más en serio. Fuiste mi padrino de boda, bautizaste a mi hijo, y cuando mi madre murió, fuiste el único que viajó 3 días solo para acompañarme. Has estado en los momentos más duros. Ahora quiere estar en los buenos». Jonás lo abrazó tan fuerte que por un instante parecieron fundirse en uno solo. Los niños miraban desde el fondo, y la mujer en la puerta se secaba los ojos con el delantal. En ese patio de tierra y memoria, el silencio se llenó con algo sagrado. Era más que gratitud. Era amor devuelto con humildad. Iván ya no podía contenerse. Se giró, fingiendo ajustar algo en la consola del auto, pero las lágrimas lo delataban. Mateo lo miró desde la distancia, como si supiera exactamente lo que pasaba dentro de él. Esa noche, al regresar a la ciudad, Iván no podía dormir. Las escenas del día le daban vueltas como un viejo carrusel de emociones. Entonces hizo lo único que le pareció lógico. Encendió la cámara de su teléfono, se sentó frente a la ventana de su habitación, con la voz aún temblorosa, comenzó a hablar. «Hoy presencié algo que me cambió la vida». Y sin adornos, sin cortes ni efectos, contó la historia de Mateo tal como la había vivido. Al día siguiente, lo que comenzó como una confesión personal se convertiría en algo mucho más grande. Porque hay historias que el mundo necesita escuchar, y esta apenas estaba comenzando a despertar. El vídeo duraba apenas 12 minutos, pero cada segundo calaba hondo. Iván hablaba con sinceridad, sin buscar dramatismos, dejando que los hechos hablaran por sí solos. Mostró algunas fotos tomadas discretamente, las llaves en manos temblorosas, los abrazos, las lágrimas, las sonrisas rotas por la emoción. «No juzguen nunca a alguien por su apariencia», decía hacia el final, con los ojos rojos. Ayer, muchos se burlaron de un hombre que parecía no tener nada. Hoy, yo lo vi entregar todo. Mateo es uno de los hombres más generosos que he conocido.
Tardó 30 años en devolver el bien que un día recibió. Eso, amigos, es tener palabra. Eso es tener alma. Lo publicó sin expectativas, sin pensar demasiado. Al despertar, tenía el teléfono colapsado de notificaciones. El vídeo había sido compartido cientos, luego miles de veces. Comentarios desde todos los rincones del país inundaban sus redes. Estoy llorando en la oficina. Este hombre merece una estatua. Gracias por recordarnos lo que es la gratitud de verdad. En menos de 3 días, el vídeo superó el 1.000.000 de visualizaciones. Medios locales llamaban a Iván para pedir entrevistas. La historia de aquel campesino silencioso, que había sido ridiculizado por su ropa y su silencio, se convirtió en símbolo de humanidad, de memoria, de justicia moral. En la concesionaria, el ambiente era otro. La sonrisa cínica de Damián había desaparecido. Caminaba cabizbajo, nervioso, como quien lleva una piedra en el pecho. Intentaba justificarse ante sus compañeros. Es que, ¿quién iba a imaginarlo? Con esa ropa, cualquiera habría pensado igual que yo. No todos lo hicimos, respondió otro vendedor con tono seco. Iván no lo hizo. Ya lo sé, musitó Damián, casi en un susurro. Me siento fatal. La gerencia de la concesionaria, al ver la repercusión, decidió organizar un homenaje. Era lo mínimo que podían hacer. El siguiente sábado, la tienda amaneció decorada con banderines y globos blancos. Clientes y empleados se reunieron desde temprano. Cuando Mateo llegó, con la misma ropa de siempre, su sombrero de paja y una sonrisa humilde, fue recibido con una ovación que estremeció hasta los muros del lugar. Muchos no podían mirarlo a los ojos. La vergüenza de haberlo juzgado los aplastaba. El gerente subió al estrado y, tras unas palabras de reconocimiento, ofreció una disculpa pública por el trato recibido. Luego, invitó a Mateo a decir unas palabras. El silencio fue absoluto. Mateo se acercó al micrófono con esa calma que parecía innata en él. Su mirada recorrió el lugar sin rencor, sin juicio. Solo humanidad. Gracias por este gesto, dijo con voz serena. Pero no hice nada extraordinario. Solo cumplí una promesa. Se detuvo, como si buscara las palabras justas, las que no lastiman pero que enseñan. La vida me enseñó que todos pasamos por momentos difíciles. La diferencia está en cómo actuamos cuando el otro necesita una mano. No guardo rencor a nadie. Todos juzgamos alguna vez. Lo importante es aprender, crecer, mirar de nuevo, con otros ojos. Hizo una pausa más larga, su mirada posándose en Damián. Quiero agradecer especialmente a Iván, que me trató con respeto desde el primer instante. Él me recordó que aún hay personas capaces de ver más allá de las apariencias. Los aplausos retumbaron como una ola de reconocimiento. Algunos lloraban en silencio. Otros se acercaron a estrecharle la mano, a pedir perdón, a escuchar aunque fuera por un segundo la voz de la verdad. Cuando Mateo salió de la concesionaria, había dejado algo más que un ejemplo. Había sembrado una semilla, una lección viva. Y su eco apenas comenzaba a multiplicarse. 3 meses después, una camioneta blanca avanzaba por el mismo camino de tierra que años atrás había recorrido tantas veces. Al volante, Iván, ahora gerente de ventas, miraba los campos con una sonrisa nueva. Había cambiado de cargo, sí, pero lo más importante, había cambiado por dentro. La propiedad de Mateo se extendía amplia, verde, serena. La casa, sencilla pero impecable, respiraba historia. Mateo lo esperaba en el porche, con el sombrero ladeado y los ojos brillando de afecto. Iván, qué gusto verte, hijo. Traigo buenas noticias, don Mateo. Me ascendieron. Soy gerente. Te lo mereces. No por las ventas, sino por el corazón que le pones. Se sentaron bajo la sombra de un viejo árbol, viendo el sol caer sobre los sembradíos. A lo lejos, las 7 camionetas, ahora en manos de sus amigos, brillaban entre los campos como símbolos de algo que no se puede comprar. Gracias por todo, don Mateo, dijo Iván de pronto. Ese día, usted cambió mi forma de ver el mundo. Mateo sonrió sin decir nada. Luego, tras unos segundos de silencio, habló con esa paz suya que parecía nacida de la tierra misma. ¿Puedo darte un consejo, hijo? Claro. En la vida vas a encontrarte con mucha gente que necesita ayuda. Algunos te lo dirán de frente. Otros no tendrán el valor.
pero lo importante es estar siempre listo a tender la mano. Iván asintió, y al mirar al horizonte, comprendió que aquel hombre no solo había devuelto favores, había devuelto dignidad, ternura, sentido, y que el mayor regalo de todos no fueron las camionetas, sino el ejemplo. Solo quedaba una última pregunta, una que no podía callarse. Don Mateo, ¿de verdad nunca pensó en rendirse? ¿En dejar atrás esa promesa? Mateo lo miró, con los ojos llenos de tiempo. Iván, cuando alguien te ayuda en tu momento más oscuro, eso se graba en el alma. No se olvida. Esa promesa nunca fue una carga. Fue una alegría. Y viví cada día esperando el momento de cumplirla. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de rojo y oro. Iván se puso de pie, listo para marcharse, sabiendo que aquella conversación lo acompañaría por el resto de su vida. Gracias por todo, don Mateo. Gracias a ti, muchacho. Ese día no fuiste solo un vendedor. Fuiste un amigo. Y eso vale más que cualquier camioneta. Mientras se alejaba por el camino de polvo, Iván comprendió que había presenciado algo único, que la gratitud, cuando es verdadera, nunca se olvida y siempre regresa multiplicada. Esa noche, Iván no volvió directamente a su casa. Condujo hasta un mirador desde el cual podía verse todo San Robledo titilando a lo lejos. Apagó el motor, bajó los vidrios y dejó que el aire fresco le despeinara el alma. Aún tenía el corazón revuelto, como si algo dentro de él hubiera sido arrancado y colocado de nuevo, pero en otro sitio. Recordó cada abrazo, cada rostro conmovido, cada gesto de Mateo, y entonces comprendió. Lo que había presenciado no era simplemente una cadena de agradecimientos, sino el cierre de un círculo de vida, uno que había tardado 30 años en dibujarse completo. Sacó su teléfono y volvió a mirar el vídeo que había grabado aquella noche. Los números ya pasaban los 3 millones de vistas. Más que cifras, eran personas. Personas tocadas por una historia que hablaba de amor, de deuda moral, de fidelidad al alma. Comentarios llegaban sin parar. Testimonios de reconciliaciones, de hijos llamando a sus padres, de familias enteras conmovidas por ese humilde campesino llamado Mateo. Un mensaje en particular lo hizo detenerse. Venía de una mujer mayor, y decía: «Mi esposo murió hace 2 años. Siempre decía que cuando uno siembra con amor, la cosecha llega, tarde o temprano. Hoy, gracias a usted, lo sentí de nuevo a mi lado». Iván cerró los ojos y sintió un nudo en la garganta. Entendió que la historia no era solo de Mateo. También era suya. También era de todos. Días después, comenzaron a llegar periodistas de otros estados. Querían conocer a Mateo, entrevistarlo, grabarlo, ponerlo en portadas. Pero él, con la misma calma con que llegó aquel día a la concesionaria, se negó con elegancia. «No quiero cámaras, ni fama. Ya hice lo que vine a hacer». Pero su historia inspira, insistían algunos. Mateo sonreía con amabilidad. Entonces que inspire en silencio. Que hable en los actos, no en los focos. La historia, sin embargo, siguió viajando con fuerza propia. En escuelas se leyó como ejemplo de valores. En universidades se discutió en clases de ética. Incluso un canal de televisión internacional pidió los derechos para hacer un documental. Pero lo que nadie supo fue que, mientras el mundo hablaba de él, Mateo seguía sembrando, madrugando, sudando en la tierra como lo había hecho toda su vida, sin alterar su ritmo, sin modificar su esencia. Iván, por su parte, se convirtió en un referente dentro y fuera de la empresa, no por el ascenso, ni por el vídeo, sino por su nueva forma de ver al otro. Escuchaba distinto, miraba más profundo, y cada vez que un cliente cruzaba la puerta, no veía un posible comprador, sino una historia esperando ser contada. Pasaron los meses, y un día, sin previo aviso, Mateo apareció de nuevo en la agencia. Llevaba la misma ropa, el mismo sombrero, pero algo en su rostro había cambiado. Una serenidad distinta, como de quien ha terminado un libro que llevaba décadas escribiendo. «Hola, Iván. Don Mateo. Qué alegría verlo. ¿Todo bien?» Mateo asintió y puso sobre el mostrador una caja pequeña, envuelta con papel de periódico. «Esto es para ti». Iván la abrió con cuidado. Dentro había una pequeña figura de madera tallada. Un hombre de pie, con un sombrero, entregando una llave a otro con las manos abiertas. Una escena simple, pero perfecta.
Lo hice yo, dijo Mateo. No tengo estudios ni grandes palabras, pero con las manos sé hablar. Iván la sostuvo como si fuera de cristal. Es el regalo más valioso que me han hecho en mi vida. Y es tuyo porque supiste ver con los ojos del corazón. Se abrazaron sin decir más. Cuando Mateo se marchó aquella vez, ya no lo hizo como un desconocido ni como un cliente. Se fue como una leyenda viva, aunque él jamás se reconocería como tal. Y mientras su silueta desaparecía entre el polvo del camino, Iván comprendió que hay encuentros que te cambian para siempre, que algunas personas no llegan a tu vida para quedarse, sino para despertarte, y que a veces todo comienza con una simple pregunta, hecha por alguien con botas viejas y alma inmensa. ¿Puedo ver las camionetas nuevas? Con los años, la historia de Mateo no se apagó. Se volvió susurro constante, memoria que pasaba de boca en boca como esas leyendas que no necesitan adornos porque su verdad conmueve por sí sola. Algunos decían que había regresado a sus tierras y seguía trabajando con los mismos amigos a quienes había honrado con sus regalos. Otros afirmaban que, de vez en cuando, se lo veía recorrer los pueblos cercanos en su vieja camioneta con una caja de herramientas y un corazón dispuesto. Iván siguió creciendo en su carrera, pero nunca permitió que los títulos ni los trajes caros lo desconectaran de aquella lección grabada en fuego. Conservaba la figura de madera en su escritorio, y cada vez que sentía el impulso de juzgar o precipitarse, la miraba. Bastaba eso para volver a su centro. Un invierno, la concesionaria recibió la visita de una joven pareja. Venían del campo, la ropa limpia pero modesta, la mirada tímida y el andar inseguro. Mientras otros empleados pasaban de largo, Iván se acercó sin pensarlo. «Bienvenidos. ¿En qué puedo ayudarles?» «Queremos ver una camioneta», dijo el joven, titubeando. «No sabemos si podemos pagarla, pero quisimos venir a preguntar». Iván sonrió con calidez. No los miró como clientes potenciales, sino como personas con historia, con sueños, con alguna promesa quizás semejante a la que Mateo había sostenido durante 30 años. «Vamos a verlas juntos», respondió. «Y si no es hoy, será mañana. Pero aquí siempre habrá alguien que los trate como merecen». Al terminar el día, mientras el sol teñía los ventanales con tonos anaranjados, Iván cerró la oficina y se detuvo un instante. Respiró hondo. Desde la calle, el murmullo lejano de los autos, de las voces, de la vida misma, parecía bailar en compás con su corazón. Pensó en Mateo, en sus manos agrietadas, en los abrazos que entregó como llaves, en los ojos húmedos de quienes habían recibido algo más que una camioneta, una muestra viva de lo que significa honrar la palabra. Y fue entonces cuando entendió con más claridad que nunca que el verdadero legado no está en las cosas que dejamos, sino en las huellas que sembramos en otros. Que la grandeza no grita, susurra. Que un gesto puede perdurar más que 1000 discursos. Y que a veces el mundo necesita menos héroes y más hombres como Mateo.